Hola. Hello. Hello, hello, hello. Vamos a ver. Me pongo a jugar. Soy pipero, me Buenas. cago en Nintendo y en mi Dios, soy en los peceros. Soy pipero, me cago en Nintendo y en mi Dios, soy en los Buenas a todos. peceros. Muy buenas a todos. Ya estoy en directo en Twitch para el especial Xbox Showcase Extended. Vamos para allá. Qué bonito martes. Ahí estamos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy buena, Albert Anaconda. Molineta, ¿cuánto tiempo? Era en Xbox, César Brujo, Ibérico, el de 17, Saradisa, guapísima. Joro Aguba, 92, muy buenas Ciber, ¿qué tal? Muy buenas Panzer, ¿cómo estamos Panzer? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal Solo Pollo? Que yo creo que también tienes que estar por allí. Incluso creo que está Cif y que también está Ana. Intuyo que también está Equero por ahí dando vueltas. Fenomenal. Está ahí todo el mundo. Y que sí, di que sí. Muy buenas a todos, Carlos Samba, Reinón, Picasso Manco. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estáis todos? Con muchas ganas de verlo aquí. ¿En qué profundizan de todo lo que mostraron en la Xbox Showcase? Muy buenas, Carlota, ¿qué tal? Buenas, Parachenko. Aquí directamente el pobrecillo. Tío, vaya cara de gilipollas. ¿Vale? A la puta calle. Bien, seguimos por aquí. Encima el pobrecito tenía cara de tonto. Dice, sí, hola Sasel, besos de Ana. Un abrazo muy grande, por supuesto. Ya se ha ido el primer pipero a la calle y llevamos muy poco tiempo. Vamos por ahí. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! ¡Abogado! Bueno, muy buenas Tess. ¿Qué tal? A la Madrid. ¿Cómo se infiltran esos piperillos? Sí, están ahí de aquella manera, están rabiosetes. Lo que está ocurriendo en estos días no le está gustando nada porque es una tras otra. Vosotros tenéis que tener en cuenta lo del The Last of Us Remake, el remaster del remaster, que encima ya pues se quitan ese as de la manga para el futuro, porque ya no va a hacer un remake del remake del remake del remake del remake hasta el infinito y más allá. No, ya eso se lo han quitado de encima. O sea, es el aniversario de Assassin's Creed por si quieren mientras, a ver. In Assassin's Creed, history has always been our playground, and Discovery Tour is the ideal game mode to discover and learn, with content free of violence Hola, and tailored. tiene cara de francesa. It is perfectly suitable for all audiences, including schools. Y algo me dice que lo es. es. Qué bueno que es este juego, niño. Este juego es muy bueno. Presentarán algo, dice Ciber. A ver si presentan algo. ¿Cómo estáis todos, guapetones? Ya estamos aquí, dándolo todo. Dándolo todo, hombre. Muy buena a todos. Ahí estamos. Potencia para todo ahí, hombre. O si está con un Aftermath extendido, pues sí. Muy bueno a todos. Este juego se lo recomiendo a todo el mundo. Muy bueno. Este es muy bueno, el Assassin's Creed Origins. Muy bueno. Esto para el After Party de Xbox me parece muy bien. A ver si anuncian algo realmente importante de los Assassins. Es el padre. ¡Ay, qué bonito! Dime, hijo. ¿Deberían mostrar hoy Ubisoft Plus? Bueno, estaría bien. La última arma arrojadiza que le quedan a los piperos son God of War y Final Fantasy. Ya le queda un poco. Como arma arrojadiza, pues sus pedos y sus borricos. Algún remake dicen. Por tanto, voy a dejar en segundo plano esto.
ver, what comes next. Right A now, ver. head to our anniversary website and A ver, learn ¿qué van a more hacer? on how to get involved with the celebrations. Oh, a ver, ¿qué vaya a Take hacer? part in our weekly challenges for a chance to earn ¿Qué vaya a prizes hacer, hombre? and share your favorite Sé, lo Assassin's primero que Creed atacan aquí memories vos by por no using ser hashtag suficientemente AC15 inclusivo, as lol. we leap into ¿En serio? history. Join us this Bueno, September pues as we si le unveil the jode future que of Sony se Assassin's esté Creed yendo during por a la very mierda, special por el event. desagüe, por We esas can't wait to show tonterías, you what's in store. que se lo traguen ahora con patata. Muchas gracias, Albert Anaconda, por los 19 meses. Vamos, vamos. Llevo mucho tiempo sin verte en directo, no sé qué decir. Potencia, ya estamos. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. ¿Ya se ha terminado esto? Dura poco. A lo mejor dura más. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Quiero un Starfield de Goku para ir a Namek. Hello, everyone, and welcome to the Assassin's Creed 15th Anniversary Bueno, ahí se van a poner a Celebration jugar event. My name is Yusuf. al Origins, simplemente. Pues sí, está ocurriendo ahora mismo un fenómeno de aquella manera, que es que están criticando al Starfield por ser demasiado grande, ser demasiado ambicioso, el sistema de combate no me ha gustado, los tiros no me gustan, los personajes no hablan, están mudos o no tendrán voces y solo se verán letras, cosas así, ¿no? Están queriendo verle defectos por donde no hay. O sea que la cosa está complicada. Tengo algo aquí. Una bola de pelillo de Shippo, lo de siempre. Creí que lo de Capcom de anoche no se podía superar, pero un evento para anunciar un evento, no me lo esperaba. No está mal, ¿eh? No está mal. A mí no me gustó el Breath of the Wild porque era demasiado bueno, efectivamente. El Breath of the Wild. Vamos a ver, que eso ya está demasiado bien y eso es malo. Sí, no, tiene su lógica. Vamos a ver. Si vosotros... Vamos a ver, señores. Dice Abril del 83. Hacer una tapita de chocas queso. Eso está muy bien. El chocas de queso. Está muy rico. Yo no soy pipero, dice la camisa. Hombre, por supuesto. Yo no soy pipero. Que quede bien clarito. Yo no soy pipero. Mío. Era necesario un juego tan grande, por es como eso. Pero, vamos a ver. Este plato de jamón estaba demasiado bueno. Es malo. ¿Por qué? Pues porque si comes algo que está demasiado bueno, algo que está demasiado por encima de lo demás, luego cuando normalmente comas otras cosas que no estén tan buenas, te van a parecer una mierda. Y todo ha sido por culpa de ese plato que te has comido tan bueno. Por lo tanto, ese plato bueno es malo. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Así. Es como decir, la verdad es que yo no quiero tener una novia guapa porque todo el mundo se va a fijar en ella. Y ella se lo va a tener muy creído y seguro que me mira por encima del hombro. No. Yo sí tengo una novia que sea fea. Fea de cojones. Porque así nadie se fijará en ella. Son esa clase de tonterías que solo se le pueden ocurrir a los piperos. Ante algo bueno, pues ocurrírsele cosas negativas. Es que me da mucha rabia que el Starfield no salga para mi Play. Sé que tu Play es una puta mierda. ¿No te has dado cuenta ya a esta altura de la vida y que Sony está hecha polvo? No merecéis un Starfield. Ya está. Sé que tampoco hay que darle tantas vueltas. No te mereces un Starfield. Lo mismo que no merecéis un Forza Motorsport, lo mismo que no merecéis un Forza Horizon 5 y lo mismo que no merecéis un Halo Infinite. Joder. No os lo merecéis. Os merecéis a Aloy. Aloy se lo merecéis. Ahí con su barba, con su moflete bien gordito, para vosotros, el Forbidden West. Y que os lo merecéis, Y el señor de Sony los tiene bien estúpidos con las calidades de su juego. Muy buenas, Maquejo, ¿cómo estamos? Saludos, parroquia. Saludos, Sesel, ahí estamos. No me alejé lo suficiente. No me alejé lo suficiente. Vamos a ponerle más volumen a lo de no me alejé lo suficiente y a todas estas cosas. Espérate. Vamos a ponerle más volumen a este y a este. Vamos a ver si ahora se oye mejor, a ver. Me la meten hasta el fondín. No me alejé lo suficiente. Dame donaciones, dame. Bueno, de aquella manera vamos a darle más volumen a esto. Me la meten hasta el fondín. Bueno, pobrecillo. No me alejé lo suficiente. No me alejé lo suficiente. Dame donaciones, dame. Ahora
poco. Sigue muy bajo. Es que ya no sé yo cómo ponerlo más alto, ¿verdad? La Steam Deck aquí. Volumen, ya está al máximo de volumen, tío. No se le puede poner más volumen, cago en la mano. Ya no puedo más, ya no puedo más. Bueno, no pasa nada, ya está. Se queda así, a ver. Me la meten hasta el fondín. ¡Viva el vino! Sí, sí. Dame donaciones, dame. Bueno, chica Bits, pues no sé si. Yo creo que no van a mostrar, creo, ningún videojuego nuevo. Simplemente extender un poco los videojuegos que ya presentaron. No sé si hablarán más en profundidad del que parece que está más avanzado de todos, que es el Redfall. Y luego de los juegos secundarios, ¿no? No sé si será el de Team Ninja o cuáles serán los juegos elegidos para hablar más en profundidad sobre ellos. Pueden hablar del Scorn, podrían hablar directamente de videojuegos que no aparecieron en el Xbox Showcase, como por ejemplo el Warhammer o el Atomic Heart. Puedo haber jugado de eso. Bueno, ahora veremos. ¿Has visto al Choca sin gafas? Sí. Sí lo he visto al Choca sin gafas. De hecho, tengo una foto muy bonita por aquí, que si queréis os la enseño. Sí lo he visto sin gafas. Está espectacular, está muy guapo. Mira, aquí lo tenemos. Ahí está el Choca sin gafas, ¿has visto? La verdad es que se nota que es él, ¿verdad? Es idéntico. Aunque es cierto que aquí creo que tiene más higiene que normalmente y que huele mejor. Pero aparte de eso, se nota la legua de que está ahí, está ahí. Su esencia está ahí, su esencia está ahí. Aquí estamos, aquí estamos. ¡Me han engañado! Qué bonito. La hemos metido con un arma de estas alocadas de los shooters humorísticos y la han convertido en queso. ¡Joder! ¡Me han engañado! ¡No seáis unos muertos de hambre, joder! ¡No me comáis! Eso, mejor no comerse eso, ¿verdad? Puede salir. Esto es como la peluca esta de Snake en Los Simpson. ¡Joder! Como te comas ese queso es que me vas a tener a mí para siempre, joder. ¡Muertos de hambre! ¡Encanta el Elden Ring ahora, joder! Estoy haciendo la digestión, por favor. Qué bonito, bonito. El quesito, el quesito. Qué rico. Qué bueno, qué bueno. Se parece al Choca. Hombre, claro, como que era el Choca convertido en queso. ¿Qué os pensabais vosotros? ¿Hoy es el otro evento de Xbox? Sí. Finalmente, al parecer, no va a haber evento mañana de Nintendo. Oh, es una lástima. Por cierto, se cuenta, se dice, se habla que en realidad Kojima tendría que haber mostrado imágenes de su nuevo juego para Xbox, que al final tiene mucha pinta de que sea ese tal Overdose. Pero como se filtraron imágenes y se filtró todo el tráiler del videojuego, al parecer Kojima pilló un rebote y mandó a la mierda a todo el mundo y dijo, no, pues ahora toma por culo, no voy a enseñar el juego, yo simplemente voy a salir hablando. Ya está. No enseño para que los filtradores no tengan más ganas. Dice Chica Beats, ¿cuánta calor hace en Granada a esta hora? Ojito, pues me parece que estamos a 39 grados en la calle. Si no estamos a 40 es un milagro. Si no estamos a 40 es un milagro. Yo creo que sí. Cuidado con Kojima, que hay que atarlo en corto. No lo van a atar en corto, ya os lo voy diciendo. Faltan 45 minutos para el evento. 45 minutitos. Por lo que dijo Aaron Greenberg, esto de hoy solo es una ampliación de lo del otro día. Sí. Kojima necesita 1000 personas que miren en qué se gasta el dinero. Chica Beats, no sé si tendrá aire, pero ojo a beber agua, que es un infierno. Hostia, al final no me he traído yo. Me he dado cuenta de que al final no me he traído yo ningún vaso de agua. Puede que muera. Me la estoy jugando en este directo. Qué maravilla. Qué bien, qué bien, qué bien. Sel, ¿crees que...? Bueno, y encima en esta habitación, que lo único que tengo es el ventilador puesto
y está pegando ahora bien el soletazo, bien fuerte, pero sobre todo el ordenador. El ordenador echa mucha calor. Ay, 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 ay. Otro día agradeciendo no ser pipero. Ah, tenía yo que enseñaros algo, hombre. Por supuesto que sí. Es de nuestro amigo. Es de nuestro amigo. Vamos a ver, gente. Vamos a ver. Os va a dar la opinión experta sobre el Diablo 4 y sobre otro videojuego, me parece. Vamos a ver su opinión experta. Silson, que no me acordaba ya de Silson. Que se ha mostrado un poco más, no se ha dicho más. O sea, que me parece que ponía 2023 y que llegaba al Eurillo Pass. Ya está. No, todavía no sabemos la fecha. Eurillo Pass. Qué gracioso, ¿eh? Y vamos, y una imaginación tremenda. Pero que nada más, ¿eh? Que el Hollow Knight Silson, que nada más. Es poca cosa. Que no me acordaba ya de Silson. Que se ha mostrado un poco más, no se ha dicho más. O sea, que me parece que ponía 2023 y que llegaba al Eurillo Pass. Ya está. Eurillo todavía Pass. No sabemos la fecha, todavía no. Pues ha visto un poquito más de gameplay. Pues bueno, lo que ya se esperaba de Hollow Knight. Tampoco que haya sorprendido mucho para cualquier persona que haya jugado. Vamos a ver. Yo te lo voy a decir con todo el cariño, te lo digo, ¿eh? Con todo el cariño te lo digo. Es que no te puedes meter con las caras del Starfield, lo siento mucho. Es que lo siento mucho, pero... Y en serio te lo digo, que te devuelvan el dinero. No, te lo digo en serio, tanto a Manrique como a ti. Que te devuelvan el dinero. Que te devuelvan el dinero. De verdad, te lo digo como amigo y te lo digo de corazón. Que te devuelvan el dinero. A ti y a Manrique. Vamos, seguimos. Y que llegaba al Eurillo Pass. Ya está. Todavía no sabemos la fecha, todavía no. Pues ha visto un poquito más de gameplay. Pues sí. Bueno, lo que ya se esperaba de sí. Hollow Knight. Tampoco que haya sorprendido mucho para cualquier persona que haya jugado al Hollow Knight. Que le ha gustado a la gente verlo, segurísimo. Pero tampoco es que hayamos visto algo, pues lo que se esperaba. Pues más Hollow Knight, que es lo que quiere la gente. Más contenido, que es lo que llevan pidiendo desde hace años. Hostia, y Diablo 4, ni me acordaba ya del Diablo 4, chaval. Fíjate las ganas que le tengo ya a Diablo, ¿no? Para mí ya es una franquicia que está completamente muerta y enterrada después de los últimos lanzamientos. Tengo ya a Diablo, ¿no? Para mí ya es una franquicia que está completamente muerta y enterrada a Diablo, ¿no? Para mí ya es una franquicia que está completamente muerta y enterrada a Diablo, ¿no? Para mí ya es una franquicia que está completamente muerta y enterrada después de los últimos lanzamientos, la verdad. Pero joder, esperábamos mucho más. Está muerta y enterrada. Mucho más. Como siempre, estoy viendo por ahí, hay mucha gente, fanáticos tóxicos de Xbox, como siempre, que me encanta que vengan al canal, porque nos lo pasamos genial con ellos. Como los mandamos a tomar por culo y nos cagamos en ellos, pues nos podemos mear encima de ellos y decirles que está lloviendo. Y seguro que se lo creen. Y seguro que se lo creen, amigos. O sea que siempre me gusta este tipo de eventos, sobre todo, porque vienen muy subiditos y al final... ¿Y al final qué? Y al final, que vienen muy subiditos y terminamos bastante subidos, sí. Terminamos muy a gustito. La verdad es que sí. Están en un plan rabiosete. Hombre, decir que la saga Diablo está totalmente acabada, me gusta. Encima un videojuego que se va a poner también a la venta en PlayStation. A lo mejor él se piensa que no, pero va a ser así. No pasa nada. Ay. Te ve la cara y esa manera de hablar y a mí me entran ganas de... Lo siento. Bueno, al menos pidas perdón. Es que es muy duro. Mejor no te metas con él, que igual te hace algo. Qué miedo. Sí. Es un gangsta de los de la vieja escuela. ¿Qué opina Gorrino Galluelas del evento de la E3 de PlayStation de 2020 y el de 2021 y el de 2022? Pues impresionantes todos ellos. La verdad es que han sido muy gratificantes. Hola, César, ¿qué pasó con la supuesta demanda que hizo el cochino? Más rápido salió la de Johnny Depp. Yo todavía no tengo constancia de nada, o sea, todavía no me ha llegado nada. Pero quién sabe, no sé. Algún día la policía llamará a mi casa y me llevarán preso directamente. No, nada, no hay noticias, no hago nada, sé que no tengo que hacer nada, no sé, ¿qué hago? Estoy yo ya preocupado. Gran Turismo estaba muerto después de 7. Commandos 3 Remaster para Game Pass en septiembre. Anda. Para Game Pass.
El Eurillo Pass, como diría él, de manera muy graciosa. ¡Ve! Comandos 3 Remaster. ¡Oh! A ver. No, pero vamos. Muchas gracias HXC Bass por los 100 bits. Todo el mundo quería. Estos juegos estaban muy bien. Los comandos estaban muy bien. Muy bien. No sé cómo no enseñaron esto el otro día. Bueno. Era un buen remaster, ¿eh? Se ve muy bien. Sí. Lo han actualizado bien, ¿eh? El 2 es leyenda del videojuego, efectivamente. Esto más de uno va a perder totalmente, se va a desquiciar con este videojuego de las veces que lo van a matar. Porque los comandos, también por algo destacaba, es que eran chungos difíciles, ¿eh? Pero el 2 es cierto que es leyenda. La banda sonora muy del Day of the Defeat, ¿eh? ¿Lo recordáis ese juego? ¿Qué tiempos? Los tiempos son los tiempos del Pentium 3. Los tiempos del Pentium 3. Yo no sé si muchos de vosotros, si pasasteis directamente del Pentium 2 333 al Pentium 4, que fue también un pepinazo gordo, o si pasasteis por esa transición, por ese ordenador incomprendido del Pentium 3. Sí. Pero es esa época, pilla esa época. Finales de los 90, principios del 2000, más bien principios del 2000. Muchas gracias, Ciber. Muchas gracias, Ciber, que le acaba de regalar. Bueno, Ciber ya lleva 15 suscripciones regaladas. 15 suscripciones, que le acaba de regalar una suscripción a Chuache. Grande Chuache. Ahí. Grande. Llega también en Game Pass de consola. Supongo que sí. Llega a Game Pass. Eso es así. Yo pasé del Pentium 2 a una AMD Athlon. Muy bien. Yo tuve Pentium 3. Puro Super Nintendo emulado jugaba. Dice Choache, Ciber, gracias por la suscripción de regalo, pero bueno. Qué bonito. Por aquí, All Access Pass 2019. Qué cosa más rara tiene ahí al lado, Choache. Si hay una duda de los juegos que se compran en Instant Gaming, que son para Xbox, sirven para cargarlo en la tienda de Microsoft en PC y jugarlo allí. Hablo del Call of Duty, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que se canjearán por ahí. Bueno. Si hay una duda, bueno, lo que he leído. Muy buenas, Izumi, muy buenas tardes, ¿qué tal? Dice el ZNES, el famoso emulador de Super Nintendo. Iba de lujo en el Pentium 2 a 333 megas, pues sí. El ZNES, el G, ¿cómo era? El Gen, el de la Mega Drive, que también se llamaba Kega. El Kega era de la Master System y de la Game Gear, me parece. Había varios. María Valenzuela, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias a Funkies Hydra, que le acaba de regalar una suscripción a Kirito FV. Muchas gracias a Funkies Hydra, que lleva 28 suscripciones regaladas en total. Ahí, Chuache, ahí, qué grande cara, Ciber. Muchas gracias a Pipero Machete, por los 6 meses. Hola, Sasel, gracias a ti. Salí de la oscuridad pipera en la que estaba atrapado, vi la luz gracias al Game Pass y a la Nintendo Switch. Saludos desde Uruguay. Un enorme abrazo muy grande. Me alegro mucho de que hayas salido de ese infierno y de que ahora estés más agustico y mejor. De que estés jugando a videojuegos chulos. Buenas, Cecil. ¿Crees que los piperos necesitan una buambulancia por lo del domingo? Sí, evidentemente sí. Después de todo lo que está ocurriendo, de todos estos acontecimientos, por supuesto que sí, hombre. ¿Qué tiene PlayStation? A ver, esto también está muy bien. Atención. PlayStation, no me importa que me digan que soy PlayStation fanboy, está mucho más fuerte para final de año que la que tiene ¿Qué tiene PlayStation? Si quieres ponla porque ahorita nada más te sale puro Xbox. Pero tiene Callisto Protocol, tiene... Pero Callisto Protocol sí, es multiplataforma. Tiene God of War. Ya con eso, Está muy bien, esto está muy bien hecho. No es difícil superar. Pero ahorita sí estoy pensando en PlayStation, cuando lo estás poniendo ahorita. No, es que
qué bonito. Pobrecito mío. Ah, el este europeo. Pobrecito mío. O al menos su conferencia estuvo mucho más fuerte. ¿Dónde está? Es que ya pasó hace... Grande, grande. Sonyer cualquiera. Pobrecito, ¿eh? Es que todos los Sonyer han sufrido esto, Dios mío. Sonyer cualquiera. Están hechos polvo. Su vida frente a su ojo. No, exactamente. Ese no es un fanboy, es un puto pipero, efectivamente. Tal cual. Me está dando hasta lástima. No, sí. Estos viven en mi tierra, me da bastante asquete. No. Es una cosa que no entiendo. Lo de México, que sea la mayor comunidad en cuanto a porcentaje que hay en el mundo de Xboxers, en cuanto al resto de la población, son donde más hay del mundo de equipos, en cuanto a porcentaje. Y las dos páginas que son Atomics, ultra pipera. Y luego tenemos a los del Level Up, que son de la marinera, tío. ¿Sabes? Pero tanto pueden ganar para hacer ese ridículo. No, es que ya es una mezcla ahí tonto, socarrona, fanfarrona, de presumir de su play, de cuando eran adolescentes. Y, sí, ya son cosas casi de nostalgia, no sé muy bien, es una cosa extraña. Deberían de hacer un capítulo con la Rosa de Guadalupe con esto, joder. El Pentium 4 jugaba al Warcraft y el Empire Earth. Según el chaquetino Querellas, algo le debemos a Estados Unidos, por eso elegimos a Xbox. Ah, sí, eso fue lo que dijo. Muy acertado ese comentario, muy acertado. Grande Sasel, ¿ha visto lo falso que es la Yuwoke diciendo que no iba a hablar de Xbox más y ahora va a hacer directo del Extended? ¡Hombre! ¡Hombre! No sabía yo que eso... Hoy nos tenemos que poner guapos. It is what it is, you know. Quiero que me veáis. Look at me. I'm the Yuwoke. Look at my ass. With your cucumbers. Ay, pero bueno. Ayuwoke, que no iba a hablar más de Xbox. ¡Qué sorpresa! 2 días más tarde, hablas de Xbox. Eso está bien. Y luego me dirá el tío que no lo imité bien. ¿Qué rabia le dio? Madre mía, se puso a patalear en Twitter que aquello era tremendo. ¿No, chiquillo? ¿Qué te pasa? No te pongas tan nervioso. Por favor. ¡Y sácame foto! ¡Viva el vino! Vamos en 30 minutos, rematamos los piperos. 30 minutos faltan. Otra vez ahí ver los videojuegos, los grandes videojuegos de Xbox, ahí a tope. Muchas gracias AMGS Zaragoza, doy por hecho. Muchas gracias por los 28 meses, muchísimo tiempo ya. Muchísimas gracias por el apoyo siempre, de verdad que muchísimas gracias de corazón. Sácale foto. ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! Buenas tardes, llegando al after party. Saludos desde Chile. Un enorme abrazo. En pocos días dirá que se compró de nuevo una Xbox Series X, por supuesto. Dice Chica, ¡viva Zaragoza, coño! Ahí estamos. ¡Sí! ¿Qué locura es esta? ¡Un depredador! Abogado. A la Madrid. Bueno, seguimos por aquí. Demostró el amor que te tiene Sasel. Bueno, eso por supuesto. La llorera que armó, sí, pues eso fue tremendo. Pero que están todos así. El portón al Patreon. Bueno, el portón al Patreon. Bueno. Vamos a ver, porque eso también hay que verlo. Eso también hay que verlo. Chuchu, ahí el tren, el trenecito. El trenecito. Sí, ahí estamos. ¡Sí! Me voy a arriesgar. Ay, me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Y vamos a poner esto. ¿Cómo era el vídeo? Yo no sé si os habéis dado cuenta. El portón al Patreon está totalmente enchufado. Pero en serio, pero está totalmente enchufado. Nadie en realidad le ve, pero de manera mágica.
en YouTube lo tienen siempre promocionado, lo tienen siempre que sí en portada, lo tienen siempre que sí, pero ultra promocionado. Eso es Portón al Patreon. Está patrocinado por todo. Es increíble lo de Portón al Patreon. Es impresionante. Es impresionante lo de este chiquillo. Yo no sé el mamoneo que se trae con esta gente, pero es impresionante. Y con lo de la noticia de lo de Kojima, el tío estaba que no se lo... El tío estaba rabiandote. ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí? ¿Dónde está cuando entra en cólera por lo de Kojima? Ah, sí, aquí está. Aquí está. Aquí está, por favor. Por favor, háblanos de Kojima, Portón al Patreon. Eso es porque tiene mucha cara, desde luego. Cabezolón tiene para eso y para más. Pero bueno, es porque estamos en España. Es porque estamos en España. Algo que a mí personalmente me echa para atrás, me aleja y me hace querer alejarme cada día. Una vez más tiene maquillaje, muy rosita todo. Un poquito más, que es lo que estoy haciendo, no sé si lo estáis notando, pero cada día un poquito más de todo ese ambiente, de toda esa comunidad, de todo ese rollo. O sea, cada día quiero estar un poquito más lejos, más a mi aire, más a mi bola, lejos de todo esto, tío. Sí. Me parece tremendísimo, tengo mucho, pero mucho que decir acerca de lo que está sucediendo alrededor de la figura de Hideo Kojima. O sea, de verdad, flipante, tío. Flipante, no hay por dónde. ¿Hideo Kojima? Oh. Y ojito, vídeo para hablar. Hay cosas las que no puedo, o sea, por principios yo no puedo ver esto, ver el circo que se ha montado y quedarme callado, tío. Yo lo siento, pero no puedo ver esa ignorancia, ver ese doble rasero, ver... Pero por todos los lados, es que yo lo siento, aquí no va a quedar títere con cabeza. No va a quedar títere con cabeza, los unos y los... O sea, estoy... Hostia, qué peligro tiene, ¿eh? No va a quedar títere con cabeza, hostia, estoy... Dios mío, tío, no amenazas de esa manera que me cago encima. Vosotros, es que me da igual porque es exactamente lo mismo. Claro. Y ya sabéis de qué estoy hablando. No estoy hablando de la comunidad de PlayStation ni de la comunidad de Xbox. Estoy hablando de una serie... Nunca habla de nadie en concreto, nunca habla de nadie. Nunca habla de nadie. De radicales que son absurdos, ridículos, ignorantes a más no poder. Estoy hablando de una serie de personas que sí, son poquitos, pero no veas el ruido que hacen. Bueno, son poquitos, igual eran poquitos antes, ahora son muchitos y empiezan a dar mucho por culo, tío. Pero a mí este tipo de actitudes... Enchufado, que estás más enchufado. Enchufado. Es que lo veo y me da, te lo juro, vergüenza ajena. Lo que me hace pensar es decir, es que no quiero estar aquí. O sea, ¿cómo pueden...? O sea, cuando hablan de la comunidad de videojuegos, es que yo estoy englobado, yo estoy metido en el mismo saco que esta gente. O sea, no, tú estás enchufado. Tú estás enchufado. Quiero decir, que no, tío, que no, que a mí me vuela la cabeza que haya gente con estos pensamientos. Que te invitaron al FanFest y que no fuiste. Enchufado. Que haya gente que no está bien, eso, que no funciona, hay algo ahí que nos rige. En fin, para el que no se haya enterado, Hideo Kojima, figura importantísima de la industria de los videojuegos, no me voy a cansar de decirlo, para mí Hideo Kojima siempre ha sido un genio, siempre será un genio y sigue siendo un genio. Me parece que es una de las figuras más importantes de la industria, para mí es del Club de los 5, que yo le llamo. ¿El Club de los 5? Pero no era el número 1. Por Dios, Portón al Patreon, no me haga esto. Que para ti era el número 1. No me digas que está en el top 5 ahora. Un club formado para mí por las personas más importantes de la industria. Las más relevantes, las más revolucionarias, personas que han movido la industria, le han dado un impulso a la industria, han impulsado el desarrollo de videojuegos con sus creaciones. O sea, ese es Kojima, es uno de ellos. Hay mucha gente que piensa que Kojima... No. Lo siento. No. Aparece antes de ayer. Lo siento. No. Kojima es Dios, pero la verdad que tiene cierto desconocimiento histórico de ¿qué dices? Y que es una figura random. Y Kojima lleva en la industria 40. ¿Cuántos años lleva Kojima en la industria? Lleva muchísimos años. No lo sabe. Años en la industria, Hideo Kojima, creando desde MSX auténticas joyas y revolucionando la industria. Y no, bueno, pelotazos, ya sabéis todos la saga Metal Gear Solid. Si fuese desde hace 40 años, llevaría desde el 82. Muchas gracias, Icuyao, por los 20 meses. Será lo mejor que me ha pasado en cuanto a videojuegos. Muchas gracias, Icuyao. Nunca podría agradecerte lo suficiente. Siento mucho no haber podido suscribirme a tu canal durante mucho tiempo. Pido disculpas por mi forma de escribir en español. No es fácil para mí. Muchas gracias. Ahí estamos, grande. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Sí! O bueno,
Sí que es cierto que llevará 35 años, sí que lleva. 35 años sí que lleva. Ciber, habla un tío que se compró una Nintendo 64 hace 2 años y no había jugado a nada hasta hace 4 días. No, eso por supuesto. La importancia que tiene la saga, ¿no? Pero enchufado está. Todos estos están enchufados. ¿Por qué? Porque son muy pesados con las marcas. Muy pesados. Importancia que te cagas dentro de la industria del Que te videojuego. cagas. Cómo le da una vuelta de tuerca al videojuego y cagas. mete ese tono cinematográfico Que te dentro de cagas. los videojuegos y hace ver al mundo entero que los videojuegos pueden te servir cagas. para hacer mucho más de lo que se estaba haciendo en ese momento. O sea, Hideo Kojima es impresionante, pero claro, es que la gente piensa que Hideo Kojima solo ha hecho Metal Gear. O sea, no estudio, creo, Kojima Productions, se puso muy de moda criticar a Kojima. Pero muy de moda, no te digo criticar, te digo faltas de respeto que ni te imaginas. Eso gracias a mí. Nadie en realidad se atrevía a meterse con Kojima hasta que llegué yo. Y lo hice. Dios, Kojima. Ya... ¡Amo a Kojima! ¡Kojima! ¡Equivoco! ¡Vamos! ¡A Kojima! Vamos. Oye, a lo mejor vemos hoy el tráiler filtrado de Kojima del juego de Xbox. ¿Quién sabe? ¿Imaginas? Insultos muy bestias y muy graves. Ahora Insultos muy bestias y muy graves a Kojima, ¿cuáles? ¿Qué insultos muy bestias y muy graves? ¿Cuál? de repente, para algunos de estos, Hideo Kojima es Dios, ¿vale? Es Dios. Vamos a ver, es que lo es. No es que sea para nosotros Dios, es que lo es. Ahora mismo Kojima es lo máximo. Un respeto, jovencete. Ya está bien, hombre. Que ha fichado por equipo, un respeto. Entonces, me da mucha pena que aquí todo el mundo puede ser lo más puto hipócrita del planeta y no... ¡Dios! Ha dicho una palabrota. ¡Dios mío! ¡No! No, por favor, no. No lo hagas, no lo hagas. No digas palabrota. Ha dicho puto. pasa nada. Y por el otro lado igual, gente que lleva alabando a Kojima toda la vida, porque obviamente Kojima siempre ha estado muy ligado a PlayStation. Ahí tenemos la saga Metal Gear, que si bien no siempre ha sido exclusiva, ha estado muy ligada a PlayStation. Tenemos ese primer Metal Gear un evento de Xbox en L3. Entonces, es decir, al final es una persona cuyos enchufado, que está enchufado. Tú sabes que está enchufado. Juegos, aunque hayan estado más ligados en su historia a PlayStation, aunque su historia se remonta mucho antes de la existencia de PlayStation, aunque algunos no tengan ni idea de esto, es que siempre ha sido una persona. Muchas gracias, Arbalex. Muchas gracias por los 10 meses. Estoy de vuelta, grande Sasel. Ya tengo mi Series S. Grande ahí. Disfrútala, Arbalex. Es un consolón impresionante. Es un consolón impresionante. Que ha creado videojuegos, pues donde se asqueroso, tío, cómo se permiten ciertas cosas, cómo se obvian otras. Es asqueroso, tío, ¿Cómo qué? Se me ha saltado publicidad hoy. Estaba diciendo asqueroso. A ver. Es que al final es mercenarios, tío. O sea, son gente que son mercenarios. Son mercenarios a sueldo de compañías. Y a mí me dice que esta gente le gusta los videojuegos, los disfruta, los ama, los no sé cuántos. No. O sea, son putos mercenarios que se piensan que un juego es bueno o es malo si sale. Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta, amigo? ¿Te puedo hacer una pregunta enchufado? ¿Te puedo hacer una pregunta? De los juegos que tienes tú ahí al fondo, ¿cuánto lo has jugado? Enchufado, que tú dijiste que el GOTY del 2018 era el God of War. Y no lo habías tocado. No des lecciones de quién es buen jugador o de quién no, cuando tú, en fin, eres un enchufado. Un enchufado que no juega a videojuegos. Ese eres tú. Te gusta mucho hablar, pero tú de jugar poco. Tú de jugar poquito. Dime un poco, ¿a qué habrás jugado tú últimamente? Tengo yo interés. ¿Sale en verde o sale en azul? Eso es lo que se piensan. Si sale en verde, o sea, es que te lo juro que me encantaría un troleo máximo de un juego que va a salir para Xbox, que salga para Xbox y que finalmente sea un juego para PlayStation. O sea, es que me encantaría el anuncio, ver cómo la gente habla de ese juego. Yo no es por nada, pero cada vez se te está quedando más cara de Santiago Abascal. ¿Por qué te gusta tanto Vox? Lo siento, es que te lo tengo que decir. Cada vez se te está poniendo más cara de Santiago Abascal. De verdad, es que ya lo tuyo es que es incorregible. Te lo digo en serio. Es que tu obsesión por votar a Vox, déjanos a los demás hacer lo que queramos. Ya votaremos a quien sea. Lo que te gusta Vox, que está imitando el look de Santiago Abascal. ¿Qué hombre este? De verdad, lo tuyo es lo nunca visto. Mira que te gusta Vox,
Siempre con box en la boca, siempre con box en la boca. ¡Qué tío! ¡Ya está, bótale! Tremendo documento. Tremendo documento. Bueno, seguimos nosotros con nuestro bonito Xbox, con nuestro bonito evento de Xbox, aquí a por todas. Qué bonito. Mita a Espinosa de los Monteros. Grande, grande, grande. No, pero de los juegos que tiene en el fondo no ha jugado ni uno. Me hace mucha gracia cuando da lecciones del buen jugador y luego que el canal está totalmente enchufado. No hay nadie que lo aguante. Y sin embargo, tiene las visitas que tiene, pero porque lo promociona muchísimo YouTube por todas partes. Tú buscas cualquier cosa y sale él. Dices, pero bueno, que sus mofletes son gordos, pero dan para tanto. Dan para tanto sus mofletes. ¡Dios mío! ¡Viva el vino! ¡Vámonos! ¡Viva el vino! ¡Sí! ¡Un depredador! ¡Kiki! ¡Kiki! Ahí estamos, ahí estamos. Dice, a mí ya no me sale, porque le habrás puesto a no me interesa o alguna cosa así. Pero bueno, una pregunta, ¿por qué será que los exclusivos de Nintendo solo molestan a los piperos? Pues porque son haters. Porque son haters. Están hechos polvo. Están hechos polvo. Es como Aloy, pero venido a menos. Puro clickbait en sus titulares. Bueno, dan para lo que dan. Esta gente, nunca mejor dicho, ¿verdad, Maquejo? Nunca mejor dicho. Bueno, quedan 18 minutos. Si este evento también nos va a mostrar muchos jueguecitos, sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta que no va a ser el evento como el del domingo. Va a ser un evento de charla. Van a haber mucha charla. Muchos creadores de los videojuegos van a estar hablando y a la misma vez pues vamos a ver un poquito más en profundidad lo que son sus videojuegos. Así que, bueno, en ese sentido, chachihuachi. No sé si habrá alguno de estos eventos de Xbox que estará subtitulado al español. Si hay alguno que esté subtitulado al español, me avisáis. Pero bueno, por lo pronto lo veremos en el canal oficial de Xbox. Como dice Retaculiere, está enchufadísimo, pero nadie lo ve. Sí, sí. Es como el Ayuwoki. Pero todo esto es porque están nada más que haciendo la pelota. A ver. Pero espero al menos una sorpresa menor. Bueno, ya veremos, ya veremos. Veremos a ver qué podemos sacar en conclusión. El año pasado, sobre todo, el gran vencedor en este evento fue el Psychonauts 2. Salió al final una maravilla de videojuego. A ver si aquí hay algún videojuego que nos quede ya con más ganas todavía de lo que ya nos dejó el domingo, que mostraron muchísimos videojuegos. Fueron un total de 36. Es que no pararon ahí de mostrar videojuegos. Dice Molineta, imagínate que van y hacen otra presentación como la del domingo. Hombre, no, Molineta, no vayas por ahí porque no va a ocurrir. No va a ocurrir. Ojalá, pero no va a ocurrir. Va a ser así de entrevistita y cosas así. Espero algo del Halo Infinite. Pues sí. ¡Y sácame fotos! Sasel, eres el Thanos de los piperos. Ah, sí, vaya por Dios. Bueno. Sasel, puede que salga el juego de Kojima. Pues quién sabe. Quién sabe. No sé si saldrá el vídeo que se filtró. Es un vídeo de 1 minuto y medio. Para presentar el nuevo videojuego de Kojima. No sé si harán un evento especial para él. No sé, pero estaría muy bien. Como salga el Overdose, lo van a flipar los piperos. Ya veremos. Meterán lo de Ubisoft a Pass, ¿no? No lo sé. ¿Ha visto a Eurosonier hablar del Sonic Frontier? Va a flipar. Muchas gracias, Shogun. Muchas gracias por la suscripción que le ha regalado a Alan W2018. Muchas gracias, Shogun 1986. Muchas gracias. Yo, tras la polémica del Sonic Frontiers, yo buscaría la manera de que me metan en el Game Pass, porque la gente así lo jugaría, no se dejaría influenciar por la prensa, y yo creo que la mayoría de la gente se lo compraría, se lo terminaría comprando. Así que yo, si fuese Sega, metería el Sonic Frontiers en el Game Pass. Muchas gracias, Axel, muchas gracias por los 100 bits. Vamos ahí, Kojima grande, vamos. ¡Sí! ¡Kiki! ¡Y sácame fotos! No me alejé lo suficiente. Me la meten hasta el fondín. Muchas gracias, Axel. Ahí. Dame donaciones, dame. Vamos, Kojima. Grande Axel. Kojima es Dios. Ahora mismo Kojima es Dios. Kojima es el más grande del universo. Eso es así.
Sasel, hoy juega Costa Rica contra Nueva Zelanda. Danos suerte. Bueno, Costa Rica es una selección que a mí siempre me ha gustado, así que suerte. Seguro que la ganáis. Mira el inútil de Linman haciendo una encuesta en Eurogamer. A ver, aquí. ¡Me tiene bloqueado! No puedo ver la encuesta. El hámster de Eurogamer me tiene bloqueado en Twitter. Esto no me lo esperaba, pero ¿por qué? Hámster, ¿por qué? Jabatillo, cerdito, cerdito porquis. Porquis Lineman de Eurogamer me tiene bloqueado. Pequeño porqui, pequeño porqui. ¿Por qué? Es una mezcla entre un porqui y un hámster. Y un pipero. Claro, como es lógico. La versión de Xbox va bien y tiene subs. A ver. Xbox México es una posibilidad. La música chill out. Música chill out. Bueno, esta música chill out no la vamos a poner porque si no, que estamos en la hora de la siesta aquí en España y con el calor os va a entrar el sueñecete y os vais a quedar ahí. Muchas gracias, Incalculable Mou. Muchas gracias por los 2 meses. ¿A qué hora empieza? 13 minutos. 13 minutos. Muchísimas gracias, DocLink 3011. Muchas gracias por esos 21 meses en total. Bueno, Sasel, hace tiempo que no me paso debido a la universidad. Pero aquí seguimos. Potencia, ahí estamos. Ahí estamos, claro que sí. Vamos a darle aquí a tope, claro que sí. Vamos ahí, vamos a tope, vamos a tope, vamos a tope. Ahí estamos ya, ahí estamos. A por todas, hombre, qué cojones. Estamos ahí, hombre. Que pone aquí ambientillo, la Xbox, vamos. Vamos, la Xbox y el Game Pass. Estoy harto de tanta tontería. Ahora se me ve bien. Tengo que ir cogiendo color, que el color me sienta muy bien. Acá están los de PC Gamer tirando mierda a Starfield. Perfecto. Bueno, los de PC Gamer son unos sinvergüenza. Los de PC Gamer tienen una cara dura. Atención, PC Gamer, Starfield es simplemente el No Man's Sky feo. La mayor decepción del No E3. El Starfield. Vámonos. Qué bonito, qué bonito. Están hechas polvo, Julieta, ¿cómo que? Julieta dice, Mateo, te estás jugando mucho con Crazy, ahora son 2 difamadores. Ah, vale, con lo de que era un pelacable. PC Gamer es muy pipero, ya veo. Dicen que es el No Man's Sky feo. Esa es la señal más clara de que Starfield es un pelotazo, es que los piperos solo lo están atacando y olvidaron los otros juegos. ¿Cómo se ve que les arde? Ay, qué bonito. PC Gamer. No, es que en el nombre de Gamer ya sabes que es pipero. Cuando es Gamer, dices pipero. Pipero, pero pipero. Esa es la nueva mecánica del Spider-Man 2 para ser GOTY. A ver la nueva mecánica. ¡Vámonos! ¡Que Spider-Man no hace esto! ¡Es para acá el cubata! ¿Cómo que Spider-Man no hace esto? ¡Vamos! Como todos los putos juegos de la Play, a coger el puto arco, que nos gustó mucho del Tomb Raider este del 2013, y Spider-Man a tirar puta flecha. ¿Alguna pregunta? Lo han hecho todos. Lo hace Aloy, lo hace el Atreus, lo hace, yo qué sé, lo hace Eli, lo hace Aloy. Vamos, tú también, Peter Parker, vamos. Tiro con arco, vamos. Spiderman, el arquito, vamos. Tira flecha, ya es. Dale a tope, dale a tope. Dale a tope. Es verdad, todos los juegos de Spiderman. Todos los juegos de Spiderman. Que ganan todos los juegos de Spiderman. Todos los juegos de Sony. Ahí con el arco. Todo viene. Lo volvió a poner de moda el Tomb Raider del 2013, que fue majestuoso.
y cómo Lara Croft se convirtió de una manera mágica en Rambo. En Rambo mezclado con Indiana Jones. Y eso estuvo guapísimo. Eso estuvo tremendo, Lara Croft. Tremenda, maravillosa. Qué bien, qué bien, qué bien. Microsoft ha conseguido que mucha gente, exactamente, esté hablando todo el mundo de sus videojuegos. Eso es lo que cuenta. Todo el mundo está hablando de sus videojuegos. Y decían que la compra de Zenimax era un fallo. Hombre, no. Es que Bungie, solo la compra de Bungie le ha salido a Sony por la mitad que Bethesda entera. Entonces, pues bueno, una cosa... Lo del arco será porque quedan de locos con los gatillos ápticos esos de la PlayStation 5. ¡Yupanchi! 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 Ahí soplando todo. Vamos a soplar todos juntitos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todos soplando. Sí, lo de Level Up ya lo hemos visto. Lo de Level Up ya está muy, muy visto, desde luego. Yo me imagino que el Starfield de repente sea multiplataforma y de repente a todos los piperos les gustaría. Hombre, por supuesto. El Commandos 3 ya lo hemos visto. Hoy van a profundizar con el Ask Dusk Falls. Vaya por Dios. Bueno, ya está. Mr. Arturo, muchas gracias por los 2 meses. Buenas a serie parroquia. Con ganas de ver lo que enseñan en el Extended. Parece que ya más o menos tenemos lo que se va a ver. Bueno, no lo voy a contar. Vale. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que sale de aquí. Pone... IGN acaba de postear un gameplay review de A Plague Tale Requiem. En este juego, debido a la potencia de la nueva consola, puede salir hasta 300.000 ratas en pantalla, coño. Vandal entero. Casi tantas como las que salen en Twitter a comparar Starfield con No Man's Sky y dicen que es malo. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Tal cual, muy bien dicho. Es tal cual. Bueno, vamos a ir ya silenciando esto, que quedan 7 minutitos para el Xbox Showcase Extended. Bueno, estaremos aquí tranquilamente, habrá mucha entrevista, todo muy lentito, pero bueno. Nosotros estaremos ahí. Y a ver si nos mola algún videojuego más. Voy a ponerle aquí a María que me traiga algún refrigerio, algo de beber. Cosa más grande. Vale, voy a ponerle aquí a María, por favor, tráeme una bebida o me muero. Lo que voy a hacer es darle un toque directamente. Hoy no tengo la nevera. ¿Me puedes traer lo de estrachatela? Lo de beber, por fin. Qué cuarto tan kawaii, Sasel, sí. Es el de María. Pero oye, muy bien. Es muy bonito, está muy bien, es muy espacioso y tiene de todo. Está muy a gusto aquí. Ahora No Man's Sky inventó toda la industria de los videojuegos. Son muy penosos los piperos. No tienen ni puta idea de cómo es No Man's Sky. No lo han tocado en su vida. Pero tienen muchas ganas de jugar en Starfield, eso sí. ¿Qué te pasa? Qué calor entrar aquí, me muero. Hace calor, sí. Hace calor. Aquí hace mucha calor, niño. Ah, pero ya. Yo nada más que me estoy desenfocando. ¿Qué ocurre? Ahora. Todo el rato ahí desenfocando. Starfield, el rompecuellos pipero, efectivamente, el Maletines no vio el evento simplemente para que no se le descuajaringase el cuello. Dijo, ñoño, esta vez no voy a verlo, que ya con el puto trailer del año pasado casi me quedo muñeco, así que esta vez no lo veré. ¡Vámonos! ¡Y sácame foto! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡A mamarla! ¿Pero qué locura es esta?
Abogado. Muchas gracias, Sánchez. Muchísimas gracias por los 19 meses. Buenas tardes, Sasel. Encantado de volver a suscribirme. Voy a ser padre en un mes. Enhorabuena. Muchísimo ánimo, muchísima suerte. Que vaya todo muy bien. Nuevo fichaje para el Ridil antipipero. Eso está muy bien. Un abrazo y a ver si llega ya para entretenerle a él también como a mí. Muy bien, Sánchez. Un abrazo muy grande, por supuesto. Ahí estamos. ¡Y sácame foto! Equipo generó las ventas más altas. Quedan 4 minutitos. Por aquí Nintendo Switch lideró toda la plataforma de hardware, tanto en unidades como en dólares en mayo de 2022. Switch también fue la plataforma líder del mercado en unidades de hardware vendidas hasta la fecha, mientras que Xbox Series generó las ventas en dólares más altas en el periodo. Están ahí los de Xbox Series ganando mucho dinerito precisamente con el Game Pass. Aquí acabo de pedir un lonche de chorizo y birria para desayunar, después de eso una cervecita para disfrutar del evento. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Sí! Potencia. Potencia. Muchas gracias, Castellano Crow. Muchas gracias por los 18 meses. Muchas gracias, Corazao. Vale, esto está 80, 60. Y lo tenemos, queda ya poquito tiempo. Muchas gracias, Castellano Crow, por los 18 meses. ¿Cómo esto del Extended? Perdón, acabo de llegar del trabajo. Pues nada. Aquí, que los juegos más secundarios del domingo, pues explicarán más cosas sobre ello. Eso va a ser un poco este Extended. Hombre, VM Gran Misterio. Grande, ahí estamos. ¡Sí! ¡Viva el vino! ¡Sas en toda la boca! ¡Y sácame foto! ¡Kiki! ¡Kiki! Ande ahí. Un depredador. Un depredador ahí, VM Gran Misterio. Un abrazo muy grande siempre. Qué bonito. Que voy seguro, VM Gran Misterio, que siendo tú como eres y siendo como es tu canal, seguro que tú ya vas por la 5ª vacuna. ¿A que lo he acertado? No sé por qué, pero me da a mí que no. Que no vas por la 5ª vacuna, Una charla tenemos que hacer, dice VM Gran Misterio, hombre. Una charlita, después de todos los acontecimientos que han ocurrido, desde luego. Madre mía. Claro que hay mucho de lo que hablar. Uf. Yo estoy más conspiranoico que nunca. Estoy yo, vamos, haciendo mi propia historia en mi cabeza que no veas. Un directo juntos, bueno, estaría muy bien. Hostia, no se tratará del evento de una charla de los de Bethesda, ¿no? Sí, una charla de los... No, de los de Bethesda no sé, pero bueno. Mira, aquí por ejemplo pone coming up behind the scene as Dusk Falls. Behind the scenes, Grounded. Están poniendo las cosas. ¿Qué más cosas? Están poniendo los nombres de las cosas de las que van a hablar, más o menos. Que si me acuerdo del Castle of Illusion, hombre, por supuesto, gran juego de la Sega Mega Drive. Esto de las elecciones de Andalucía, ¿te llegaron ya las papeletas para votar, Sasel? No, yo voto allí mismo. Yo lo voy a decir, se lo voy a dedicar a Zadius. Así, Zadius, va por ti. Aquí, Sasel, ¿crees que Starfield va a dar para unas 800 o 1000 horas? Si te enamora el juego y te gusta la exploración espacial, hombre, pues por supuesto, incluso más. Pero bueno. Vamos para allá. USA, Canadá. Vamos a ver qué nos tiene que decir esta buena gente. Joder, madre mía. Madre mía, niño. Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. Game Showcase Extended. What's the need for the extended? Why add that extra word? It's like Salen muy malos subtítulos, De hecho no salen. And that's why? We're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just called there's the normal one. Estos no son de I know aquí. what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy to be a part of it nonetheless.
El hermano perdido de John Lennon. Los más cracks de España, aquí Sasel e Iván, qué bonito. Muy bien. Bonito todo. Oye. Hay imágenes del Red Far, imágenes del Rick and Morty. Es Justin Roiland, el creador de Rick y Morty. Ha salido su juego ahí de fondo. Se pixela, se va a quedar aquí el evento, ya lo digo yo. De aquí no nos movemos. El de Xbox México. Más respeto para los nerds, efectivamente. Bien. Hippies. Guays. Xbox México están bien los subs. Lo he puesto antes y no estaban bien los subs. Pero bueno. Vamos a ver aquí. A ver si se pone bien. Música. Qué bonito, qué bonito. Es lo mismo y también se sigue pixelando tu foto, vaya. ¡Sácale foto! ¡Sácale foto! Welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the most exciting and talked about announcements, as well as gameplay from the Xbox and Bethesda Games Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the next 12 months. Así no se puede ver con Aaron, you saw world premiere gameplay from Redfall and Starfield, and today we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox ¿Qué pelo tiene la de la izquierda? Más original, macho. Rock a Blade Point with our partners at NetEase Games and so much more. But first, we begin with a special look at Muchas gracias, how our fans Mart got to 9. celebrate Muchas the gracias por los 7 Xbox and meses. Bethesda Games Showcase with a message from Muchas our gracias, very Mart. own Phil Spencer. Atención, Phil Spencer, vamos. Phil Spencer, guapo. Guapo. Grande Phil Spencer. Julieta, no puedo con ese peinado. Coming to events like this, you can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody, myself included. Bien, vamos. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens. ¿Qué ha sido eso? Muchas gracias, Picarón11, por los 3 meses. Vamos, Microsoft, vamos, Tito Phil, vamos, Starfield, vamos, Sasel. Pero sacarle foto. ¡Sácame foto! ¡Sí! ¡Viva el vino! About areas that they like and areas they wish we would do more. I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay. And so we said, okay, great. You're going to see a ton of gameplay. Yeah, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously had Persona. Persona, bueno. It's important to us. We not only have all the games coming from our gracias, Adela. studios, but Muchísimas also gracias great por la independent suscripción. game developers that we work with around the world. Muchas gracias, Adela. Could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea for a game. And I want to be clear, because I know we say like experience and stuff. He's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. Ahí estamos, todos juntitos. Grande, grande. Kojima. El del pelo blanco creo que era el jefe de Xbox Game Studios. Se puede jugar solo al Sea of Thieves. Lo que pasa es que es muy difícil. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! There.
yo cazar ciervo para comer, llover, yo estar mojado, tener frío en cuevas y punto. Sin marillón, pero en sete cochinave, estar con hacha, hacer una cabaña, demasiado civilizado. El Valheim, ¿no? Valheim. Muy bien. Al Game Pass. Que lo jugó muchísima gente el año pasado, ¿no? ¿El año pasado o este año? Ya me baila a mí la fecha. Efectivamente. ¡Sí! También a principios de 2023. También a principios del 2023. Yo ya me quedo flipando. O sea, todo para principios del 2023. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely, while a lot of our folks are not back in the office. And, that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Redfall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do gracias, Dani Translation. Muchas gracias por 4 meses. Muy buena, Cecil. Muy buena. Dishonored 2, Prey. There's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station and Prey, that it feels believable. There's a reason why things are the way they are. They're also a big believers in systems-based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide, you figure out how you want to complete this mission or get through this area. We're not going to tell you how. We're just going to give you tools and then give you the freedom to go and do. But, there's great characters and interesting story. They bring a lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own. Pasarse de una manera distinta cada misión en el Redfall, que puede hacerla cada misión de... How similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane games? Look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with up to 4 players, and so immediately you might say, well, it's not a single-player game, so it must be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. Why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, you can absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. Que puedas jugarlo solo, con amigos, y que lo vas a disfrutar igualmente, que tiene mucha help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little... It'd be an honor.
Pete, keep me on that list. All right, we need to go explore Redfall together. I'm excited. I can't wait for that. And so let's talk a little bit more about the game. Now, between the trailer that we saw last year at the reveal, as well as this one that we just saw, I feel like Redfall reminded players of other co-op shooters like Left 4 Dead, for example. What makes Redfall unique? It's one of those things, like if you watch just like combat footage, you might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood or any of these things and go, oh, I see multiple characters facing a bunch of enemies, and like, so it's the same game. But I think that would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities in the way that you do, Layla dropping down an elevator using her powers that Jacob can use to get up top on a roof and provide cover. You have different characters who play roles really well, how you choose to use Brebone, the robot. All of those things come into, again, allowing the players not to say, here's a set of rules and you can only use, like, no, here's just some stuff that you can go off into this amazing sort of dynamic, ever-changing world and sort of experience and explore for yourself. And you come back the next day and it'll look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of extra special element that makes their game so compelling. Yeah, los ingredientes de la arma, de las magias, que dice que eso es lo que le da la variedad. Y de que cada partida es distinta, dice. Muchas gracias, Diesnice. Hola, Sasel, ya 20. Muchas gracias por todos los momentos divertidos. Increíble todo lo que está haciendo Xbox. Y esto solo es la punta de la anaconda. Podría hacer la voz de player, me hace reír mucho. Saludos. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in, an Elder Scrolls toca el tema de lo dinámico que el juego. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. Combinar las magias con las armas, la magia de los diferentes jugadores, lo del robot y tal. By yourself, even though eso le da una variedad única. The real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming, they're so helpful. Sí, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, Borderlands, they're there for you to help explain, to make sure you have a fun experience. And honestly, like, that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience, no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them, guide them in their journey, is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. Han pasado del Directos Online al Fallout. Right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to the team. Absolutely, and look, we are as aware of anybody. Like this, Fallout 76 ya está, es totalmente disfrutable y está bastante bien el Fallout 76. Salió muy mal el juego, pero a día de hoy es incluso recomendable que le echéis una partidita al Fallout 76. Fallout 2. And then what the franchise has become, and sort of growing and finding an even Piperillo, a new audience with Fallout 3, Fallout 4. Otro que se ha ido a la puta calle, bien. Fallout 76 is something we really want to celebrate. And honestly, what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an online Fallout 76 ha logrado redefinirse y ser como No Man's Sky, precisamente. Han sabido evolucionar y hacer las cosas bien. Of Fallout 76, and just honestly how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. And where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look at sort of where we were and how far we've come, and honestly how much cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. También pasó algo parecido en el Anthem. That's one of those things that I'm sure you guys contribute to the community, giving that feedback. That 76 community, again, not just in the game, Solo del Cochino Manuela. What they do for each other, to support other folks Cochino in the community, Manuela. what they have done to raise funds for worthwhile causes. Like, it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly one that we're
honored to interact with and be a part of every day. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Tan rabiando, tan so let's rabiando. talk about it. Qué Starfield. maravilloso. Ended the show. Starfield. I A gotta ver. say, watching the Starfield. trailer, A ver. breathtaking. It's one of those things Starfield. from the different locations and just seeing the difference between that moon versus the populated city. Just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Studios game that I always love, and it's been the case, honestly, since, I worked on Morrowind and Oblivion and all those games that, we talked about. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do these things. And no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000 planets so you can completely explore and say, yeah, but you don't have to. Like, it's entirely up to you to figure out what is fun for me. Do I want story? Do I want to join factions? Do I want to, build outposts and gather resources to build more cool stuff? The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And, like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push la for you to libertad de explore crear it, el right? It's not just caos, one. haciendo cualquier barbaridad. You could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and, like, focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good, and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but I want something that sort of leads me through, because I'm a little, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic, because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you solve problems or choose to spend your time in this world we've created. I love that. And what you said about, those moments that maybe you experience that I don't, like, those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot, that sort of water cooler moment. Exactly. Of, like, you come in the next day and you talk to everybody about what you did, and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made. You didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like, you could do that. Like, oh, hacer cada misión. Like, I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game. And when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships, so I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, así que va a estar todo el día robando las naves de los demás. In addition to exploring and everything, that seems to be another huge focus of the game. Absolutely. I mean, look, if you look at a game like Skyrim, which, like, everybody's played Skyrim at this point, it can, a combat is a big part of that. Hombre, un arco. Ya consiguió lograr la atención de los piperos. And I just go off and pick flowers and make potions and, like, live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, providing a lot of different skills that
sort of determine how good you are in combat. Bueno, Combined habilidad with está all muy the chulo. different weapons in the game, and then you layer in ship combat and all of these other things, it starts to sort of paint a picture of just how broad or how deep the rabbit hole Esto es impresionante. It's going to be Todo so para impressive. disfrutarlo todos And you touched on nosotros. it a little es bit, and I fácil. want to talk about it because this was when I'm watching the video, the demo. What I saw, and it really caught my eye, is around the ship. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every La ship nave. is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically. I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally a thing that you could do if all you care about is cosmetics. But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building, what do you want it to be Poder good at, what personalizar la trade-offs nave are you willing to make or not. And then como the te other dé la part gana, of it is, claro. of course, No solo well, la you can't skin, just, sino like, los it's a poderes de la spaceship. nave. Those aren't cheap. So you have to figure out, like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, what I could do without those skills? So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much do you want to interact with this and how do you want to interact with it. Muchas gracias, Absolutely. I mean, Nachus. just Muchísimas gracias, as you corazón. mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield La such puta calle a otro. special experience. So between Redfall, ESO, Fallout Está 76, encantando and echar a la Starfield, calle a los you are piperos. just- Hay mucho esta tarde. Yeah, we Hay got a few mucho games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Mucho Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Bueno, el Starfield va a ser Entertainment, tremendo. Playground Games, and of course, Xbox fans like No you. sé cuántos But gigas first, ocupará, let's pero hear from the estoy creators buscando of hombres one of the nacidos world's hombres most que quieran popular Battle pertenecer Royale a mi games. equipo para Sports. Lo llamaremos Depredadores. Efectivamente, ahí, Depredadores. Gracias, Nachus, por los 29 meses. Naraka, este era como el Battle Royale, ¿no? We are glad to share Naraka Bladepoint, a unique online multiplayer action game with players all around the globe. As a NetEase studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Bladepoint to consoles for the first Siento time. por el cochino You can Manuel play y the por su game on comunidad que se Xbox joda. Series X and S, as well as Windows Estamos next aquí week. disfrutando, hombre. We're also Tranquilamente. joining Xbox Game Pass, a platform with a huge player base and a vast, bright future. Naraka has been so well received on the PC platform. I am so grateful to the players for their love and support. As a competitive survival game incorporating a lot of action elements, Naraka features Los a range japoneses of son muy characters pros con el with Naraka. unique Vaya por ahí. personalities. Each hero draws from different Battle Royale, civilizations and entonces. cultures. Curioso. Battles allow for a great degree of strategic play. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Perhaps you'll engage your foes in samurai combat, No sé quién es ese tío. katanas Gamer at the Fox, ready, no sé quién es. or maybe you'll use Persian assassin techniques and strike It is what from it is, afar. you know. With your grappling Me gusta hook, mucho este you can mundo. fly between Quiero temple cruzarme en walls un Battle and across Royale que bamboo solo forests quede with uno. ease. My ass! Beyond solo endeavors, you can also party up with friends. A lot of and use cucumbers group and tactics, only flanking ass. foes. That's Naraka's underlying El design mío. philosophy. That's your Me metieron un unchained, modo historia que también and está have en the Game freedom Pass. to Bien, choose bien, how bien. you play. Muy bien, muy bien. Collect soul jades El to change Ayuwoke. how you play. Transform your It is katana what it strikes is. and make your cannon a weapon of mass destruction. Oh. Each hero can be customized too. Whether you want to rush into battle as a berserker warrior, Esto me da a mí que los coreanos y los japoneses nos van a pegar una paliza the que no choice nos... is yours. Se We nos van a can't ir toda la forget to tontería mention encima. a Sí, el Valheim face para Game Pass, sí, customization system efectivamente. too. You'll Valheim. never need to worry about running into a doppelganger on the battlefield, because It you're is what able it to is. edit your hero's features to your heart's Coño, le han content. colocado la You cara can de even Phil recreate Spencer your al favorite muñeco. faces. As we approach Porra. Naraka's first Sasel, launch ponlo en anniversary, español, porfa. No está en we're español, lo introducing siento. a brand new weapon, the Twin Blades, releasing together with the Xbox and Game Pass editions. Twin Blades strike with the speed of a raging fatal. tempest and sweeping blows. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style ¿Gustan los all its own. subtítulos? Charging up Van strikes como una is mierda. usually a high-risk, high-reward move.
With the twin blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Blade Point has launched its femeninos con curva, eso no me gusta, with Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. Podemos poner la cara que queramos, nuestra cara a un personaje. Está curioso. But our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. Players will see the first chapter of our campaign. Form teams of 3 to take on new enemy types and massive bosses. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player, though. PvP and campaign mode are two entirely different games. Viva el vino! Further campaign chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox One version and hope to see more players join Naraka later this year. Naraka is launching on Xbox Series X and S and Windows Store on June 23rd, and it's included with Game Pass at launch day. El día 23 de este mes. Dentro de poco más de una semana va a salir el juego. Muy bien, muy bien. Dentro de una semanita tenemos este Naraka, el 23 de junio. Viene muy cerquita, eso está bastante bien. Bueno, mira. Han puesto una fecha cercana. Naraka. Pues muy bien. ¿Te parece la peli Tale Requiem? ¿Puede ser? ¿Cuál? El Ara, ok. Vamos a ver más imágenes del Ara. Mucho lo que jugar, ¿no? Eso desde luego. If you were its architect, how would you reshape the world? What new stories would you tell? El que parece el Civilization o el Humankind. And when your people speak, would you listen? How would you lead them? No hay mucha niebla. Eso a lo mejor no interesa a los piperos. ¿No hay niebla volumétrica? Que mi Play 5 hace muy bien la niebla volumétrica, El Horizon Forbidden West. La niebla volumétrica. But these will be yours. Viva la niebla volumétrica, niño. No, si no tiene niebla volumétrica no está bien. La niebla volumétrica. Sí. Buenas tardes. Niebla volumétrica, por favor. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara. Se ha puesto en el pelo la bandera de España. Michelle, thank you too for Os joining digo us yo today. que esta bota Santiago Abascal. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk Viva el vino, about vámonos. I mean, we all are Viva el excited too. vino. We just had the world premiere 2 days ago for Ara. And I have to say, La I'm pelo a flan. really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to Chocolate y talking to you vainilla, about this. queico. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so ambitious. So tell us more about it. And also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization 5. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. You're actually taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like, if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all the worlds together, all the periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play, it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product?
And Dan, what about you? How does the vision Siempre, que impact cada the partida overall sea experience? diferente según la So one of the persona. big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you've made. Kojima. And this is actually really challenging. Eso es lo que le voy a hacer yo a Kojima. Kojima. When we founded Oxide, Grande was to Kojima, not Dios, let the eres mi designers Dios, know ya a you partir de can't ahora. do that. Kojima, te quiero. And so the game is obviously huge. It's just massive. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. But we have our own proprietary engine that allows us to really Kojima, te bring adoro. This alternate Earth. Quiero hacer una estatua de I think Kojima. that's the beauty, right? Because in A ver si history, me deja el the great juego. thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Dale Ara foto. helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. So let us know, where Ese can we learn more pelo, about it, cuidado, and when can we get our hands Parece on it? 'Cause complicadillo, I need it today. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you'll have a chance to play. Dan, Michelle, thank you two so much for giving us the lowdown on Ara. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access. Oye, lo and tienen moving todo into muy bien full preparadico, release with a highly Está todo muy bien anticipated preparadico para que Here's cada uno Adam diga lo Drake justo. and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment. Se ve muy bien ahora. Tell us more. Obsidian. Grounded. Este ya sabéis que sale completo en septiembre, me parece que es. What can players expect from the 1.0 launch of Grounded? The big one, of course, is going to be a complete game, and that means story, right? From beginning to end, you can play through, why are you here? Who put you here? Yeah, exactly. And how are you going Está to get muy home? guapo. I think those are like Y the big gráficamente questions sorprende that people are mucho para asking bien. about Grounded. Se ve muy muy bien. Originally, we really just wanted to make a survival game, and one of the jokes was, hey, what if we did backyard survival? Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. One of the things that we did early on was establish the art style of Grounded. Ya va a estar Things completamente started, en coming to español. life as we did the initial prototypes and seeing some of the cool things, like the first time we added Este the videojuego spider tiene más de VR, 10 millones de seeing the jugadores. reactions of people in the office, even jump scares. Lleva people más de 10 screaming. millones de jugadores jugándolo, tío. ¿Cuánta The puntuación team is se llevará very en small. It's Metacritic? the smallest El team I've Grounded. ever worked on at Obsidian. I wanted everyone to be able to Yo me juego un participate on the design side of things. So I said 80 everyone is a designer on the 85 team. quizá. And I think that extends into Va a tener our una buena nota en community Metacritic, and el how we're Grounded. building the game in game preview and early muy bueno. access. That's probably one of the 82, big puede ser, successes porque of el the Age of game is Empire how 4 close we work with the tuvo un community and 81 take all their o un feedback and 82, que suggestions. bueno. I think it's super rad. For a game Lo del Age of developer, Empire that 4, is que le diesen esa a puntuación, me huge, quedé huge flipando. thing just to get people's feedback ¿Cómo se esperará a la gente que constantly sea of un what juego de they're liking, what they're estrategia? not liking, and all those adjustments just make a much, much better game at the end of the day. We're at that point now that the yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. Peleando con la araña, denle la trifuerza del valor. Bueno, las arañas son tremendas. And I think I know what you're talking about. And I cannot wait to see Parece, players' reactions. a mí me encanta Grounded. I know a lot of Bueno, players que are al just fin waiting tiene for un the story to final. be finished to finally Ahora jump sí into que me the pondré a game. jugar en serio, People yo who played the igual, game previously cuando are salga. also holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back Pues in. si con el and Game gain Pass, a con lot los of juegos que van players. saliendo de novedad, sé que tiene. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was like our Y lo first que hago big es eso, boss. juego de Nintendo And we Switch, came out with a bunch me of lo mini paso bosses like y me lío con el Game King, Pass. Asset Manager. But A in los this juegos que haya trailer, SM. we're showing players the Mantis. Y así voy yo. What can they expect from this? So juego we're de super Nintendo excited Switch to tocho, finally show off the Game Mantis, and Pass. I know Juego de that's Nintendo Switch been tocho, a Game big ask from players that they want to see a brand Amante new religiosa, They've been asking for this for a Yes, long yeah. time. Do we have anything else that the players can get Estoy Estoy excited contigo, about? Panzer, ahí Just a jugamos little junto al tease Grounded, tío. of one of the new boss fights, but there's more to come, right? Like potentially many boss ver si alguien fights se that nos une. we have planned for the full release of Grounded. There's a lot of En more Nintendo Direct secrets no hay- and other no things hay to noticia. uncover. When we reached 5 million players, Esto es muy bueno. that was already
super Muy crazy. divertido. And then we hit the next milestone. Lo que pasa es que eso, of que 10 era una million versión players still being Xbox. Doubling it, right? Yeah, in Xbox Game Preview Beta. Early Access. That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like how much ground it has grown. Y para lo mejor que sí, ahora estoy con el Guardianes de la Galaxia, está muy bien. Estoy con el Chorus. ¿Qué fecha sale? Me parece que es en septiembre. Vamos a ver qué fecha sale de septiembre. It's been an amazing journey, and we're finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think we wouldn't be here without our amazing community and all. Gabriela, las arañas son hermosas. I agree. Best community ever. Yeah. La mejor comunidad ever, has dicho. Más de 10 millones de personas, niños. Game Pass el 20 en septiembre, no ha puesto fecha, en septiembre, no sé. Bueno, Flight Simulator, esto es precioso. So I got a call from my good friend York Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter, we're flying to this location. Con los helicópteros, niños. Let's go. Pasada. Están ahí dando vueltas con el helicóptero. Esto lo va a hacer Sony por los cojones, ¿sabéis? York, Madre que los parió. Good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No. Anda que van a hacer algo así los de Sony, la madre que los parió. We don't have much time. Okay. El musicote. All right, Ferris, right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? A la puta calle, ahí estamos. Ahí estamos. ¿No te gusta la puta calle? La puta calle, ahí estamos. York. ¡Y sácame What is this place? Oh, you'll see. Let's go. Abogado. A la calle ahí. Vamos ahí. Coño. ¿Cuántos avioncitos? Wow, look at this place. No está mal. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common, dedicated to bringing flight to everyone? And I was looking for the Spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear, you know, the world's foremost museum for air and space, the Smithsonian. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, fue también así el del año pasado, el Xbox Showcase Extended. Maybe we can jump in with both feet and do more in the years Hablan to en come. profundidad de los Maybe even, juegos. who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. ¿Sabes? ¿Tienen la PlayStation 5 salvación después de la tremenda follada de Showcase? No. No tiene salvación alguna. Bueno, sí, que sea una third party del Game Pass. Que a partir de ahora sus videojuegos salgan en el Game Pass. The Junkers U-52 3-motor. Amazing. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question, are you going to put all of them in Flight Sim? Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. We have the Wright Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC-3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones. Estos son la gente más friki de los aviones que puede haber. Madre mía. You know, I keep saying amazing because this place is amazing. And just like Flight Sim, it just keeps going. So what else is happening? It does seem like we're going supersonic, like the Lágrimas Concorde. piperas por todas We've been partes. doing a major update ever since we launched, every month since August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. It's the United States. And it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand Bonito, new qué bonito aerials, todo. new missions, new airports.
Que se retrase God of War para que venda a Wilson. Es verdad, como se retrasa el God of War, vendo a Wilson. This is the Beechcraft Model 18. They call it the Twin Beach. It's a famous plane. Tengo más claro. Also launching today, and it's a great coincidence. Pero dame dinero. Anda, voy a dar al puto Wilson y meteroslo por el culo si queréis. Que le den por culo a Wilson. What can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. 800 euros. 800 euros que me saco. Anniversary edition, which will be an absolute delight. Hago una for subasta. anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary Con la edition. cara de Tell me more Wilson. about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that. And we're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. So this celebration Tengo una 3080 solo por este franchise, but juego. the past as well. And we're also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. Sobo wrote a brand new fluid dynamic system to make all that work. And then we're adding gliders, which is a completely different way to experience the planet. It's just you and the wind. And then the last one is we're bringing, it's the biggest deal for Sim. Wilson sí está a la venta, sí, claro que está a la venta. Airliner, the A310 from Airbus. Pero que no le voy a borrar la cara. Que yo a quien lo compre voy a decir, mira, yo lo voy a meter aquí bien empaquetado y tal, pero yo no lo voy a borrar. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Tienes tú para ti, tú un cuadro andante el Wilson. Historia de los videojuegos, Wilson. The 40th anniversary edition is a free upgrade. This has just been an incredible experience, seeing all these planes and going through the history and everything that's Gente de Xbox España dice que aún hay unidades de Xbox Series X. Pues ya sabéis. A la gente que esté interesada en la Xbox Series X, hay unidades en Xbox España. Vamos a ver qué más cosas anuncia. O si no anuncia nada. ¿Quién han hecho aquí un reportaje del Museo de los Aviones? Today was a good day, but now I have a need for speed. I'm headed to the danger zone, baby. Top Gun Maverick. Fanfa de Madrid, callao, a ver si sale Cyberhammer. ¡Quiequero, niño! Estamos aquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy emocionado. ¡Hombre! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está Black? ¿Dónde está Quero? What the fuck? Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Directos, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. Este es un evento único. Por supuesto que es un evento único, hombre. Ahí, Kojima. Grande. La presentadora más perdida que nada, pero bueno. Son experiencias únicas. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado. Musiquilla que han puesto. Qué bonito, qué bonito. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Muy bien. I feel very welcome. Muy bien. Muy bien. Han preguntado a gente alternativa, por lo que veo. Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action, adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter that is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. All right, you're a bounty hunter now. You got Ya van a hablar en profundidad de este juego. They're Gatlians just like me. ¡Hostia! That's our game. Será un poco como el Papada, ¿no? Pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So, Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Yeah. I'm El director de narrativa. Tiene que ser muy inteligente. Have been my whole life. Viva. Always had ideas. Always had, things I would love to make. Metroid en primera persona. Never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. El juego de las armas parlantes. That's part of why you want to start Squanch, right? Is like to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively
free. I wanted to make games that I wanted to play, and that was sort of otro pipero a la puta calle. ¡Vámonos! Ahí estamos. And then we shipped Trover, and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real legit swing at like a proper, you know, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I. Yeah, this is a triple I game. So the story of our game mostly follows like Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. Han secuestrado a los seres humanos. And when you select a muchas gracias, Tianax. Muchas gracias por los 12 meses. Saludos a Sel. Me encanta tu contenido. Gracias por lo que haces. Muchísimas gracias, Tianax. To that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and han secuestrado a los seres humanos para fabricar una especie de droga o algo así. Mike Spano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He se really ponen muy rabiosos los piperos con las cosas, con los eventos Blade de Runner Xbox. meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters, and especially our aliens. Muy chula and then each world has its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts. Like we want to have an awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear. Dicen que es como un triple A de los indies. Almost deceiving with simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like a gun. He resumido muy rápidamente. Salvar humanos, droga. Muchas gracias, Inferno 360. Muchas gracias por los 2 meses. Each has their own unique personality, their unique set of abilities, and you're going to be rescuing them from this. Esto va a ser como 1000 millones de veces mejor que el Ratchet & Clank, ya os lo digo. You digo. got to stop the bad guys. And get more Gatlians. Yeah, collect more Gatlians. Muy gracioso. Yeah, a lot of players are going to have very different experiences depending on what gun they favor. Yeah, you kind of pick your favorite companion to have out a lot and hear their Sexo, arma, droga y be part tráfico. of different dialogue scenes and stuff. Yeah. Look at us, blasting away! And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. And you can come back. That's a huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people ¿Puede ser el Psychonaut de este año? Puede ser, pero este sale este año. Este puede ser el A-level. Lo habéis definido bien. ¿Puede ser el Psychonaut 2 de este año? Something I love about Squanch is we would put a lot of effort into things that a lot of other studios wouldn't even bother with, like a single small joke that 5 players might find. Me ha gustado eso. Okay, now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like. Pero sale para este año. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, and then you have an answer for that for them. That is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had for the most part. You can skip it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Octubre de este año, hombre, pues a otro juego que va a estar seguro que muy muy bien. El lanzamiento exclusivo para Xbox y va al Game Pass. Hostia, ¿esto qué es? This is gonna be fun. ¿Va de la matanza de Texas o cómo es? ¡Qué culo, papi! ¡Qué culo! Ya. A Multiplayer Horror Game. Para el 2023 también. Bueno, me parece muy bien. Me parece muy bien. Y sale día 1 en el Game Pass. Pues ya está, me parece. Pentiment. Este fue muy interesante. Esta es una aventura gráfica.
aventura gráfica con un diseño artístico muy original. A narrative adventure game set in 16th century Bavaria, which is part of the Holy Roman Empire. You play a character named Andreas Mahler, who is an artist working at a Benedictine abbey. He gets involved in a series of murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. The name Pentiment, it is specifically referring to paintings in which there's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to define el nombre de la rosa. Yo creo que se va a parecer mucho al nombre de la rosa. Muchas gracias Alex Roy 84, muchísimas gracias Alex Roy por los 8 meses. Sí, la abadía del crimen se basa precisamente en el nombre de la rosa. Me parece que se va a parecer a la abadía del crimen, pero en grande. Referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as gameplay experience. Parecía Frodo en Tía. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. El apartado artístico está guapísimo y también digamos, mira. Characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. Cierto, después de este evento tendréis en YouTube, en mi canal de YouTube por la tarde, se ve muy chulo el juego, por la tarde tendréis una comparativa entre el Forza Motorsport y el Gran Turismo 7 que os lo recomiendo. En mi canal, comparativa entre Forza Motorsport y Gran Turismo 7, a partir de las 8:30 de la tarde, en mi canal de YouTube. And people are always struggling with it. It's Para que always a sepáis difficult la process. diferencia de And uno y so I otro. hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might Mira be qué chulo. different and the specific issues might be different, ultimately we always Este tiene que estar struggle muy with bien, social change. Muy bien. Pues nada, para el Game Pass. Para el Game Pass. Este es noviembre de este año. Hay muchos videojuegos. Luego tenemos que hacer un repaso de todos los videojuegos que salen para este año en el Game Pass. Que son muchos y que están bien, hombre. Y este también. Este es este es de este mismo mes, me parece. No, en julio. Este es de julio. Este también sale este año. Oh, está bien. Se puede jugar a 4 como este. I'm gonna override this. Is your life mission to cause harm? Yeah. This is my favorite shot of the whole game. This one. With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant storytelling. So Este me da people who palo. enjoy films, Yo este people lo who jugaré. enjoy A ver TV qué tal. series. It's also a social experience and about sharing Esta sí que es verdad que es una serie interactiva. I think we should stick to the plan. Va a ser una serie interactiva. I took my inspiration from TV shows, prestige shows like, Breaking Bad. Puedes jugar a 8 Fargo. jugadores, eso es I raro. really Se puede love jugar hasta Dog Day 8 jugadores. Afternoon. Esto It's es para such a jugar con los wonderful amigos, doy setup. por hecho. You try that again, and every last one of them leaves in a body bag. When you write for interactive stories, it's all about the stakes. You want big choices, the tentpole ones that everyone will A lo remember mejor es que from the jugar chapter con they mucho, played, but also con you muchos weave in amigos the y entre smaller todos stakes, tomáis las the drama decisiones, bit, ¿no? like the relationships. Are you gonna stay married? When you lost your job, this wall went up. Para el 19 de julio. Missed you, okay? The game deals with Lo very jugaré, mature themes no hay problema. that you don't normally find in a video game. It really gives you agency voy a over por todo. characters that are relatable, that are familiar to you. It's like an interactive votáis story, entre but todas with las the power of decisiones, video game efectivamente. behind it. I only gotta yell and my brothers will come. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen to what I have to say. In the first book, it's mainly structured around a hostage situation in a motel. Este es el in 12 the middle minutos of de the este desert año, in para que Arizona, so it's a vosotros pressure cooker. lo comprendáis pronto. Answer. El 12 minutos de este Exactly what I año. say.
Take-Two takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to help the character on their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. De todas maneras, siempre las peores decisiones posibles, por favor. You can replay it, and then you get to like different story and different ending, and you feel like you're actually achieving something and shaping the story and also the character. Some of your true self comes out into that thinking. I don't know, what would you do? I'll try to, yeah. And at the end of the game, when you play, we tell you about your playstyle, and it reveals something about the player themselves, their values, and the way they interact with the others that they played with. Quiero ser un joputa con el I think for me, protagonista. one of the really important things was that this art style could tell lots of different types Muchas of gracias, stories. Alan Really JGL100. Muchas gracias, Alan, really por la suscripción. Muchísimas gracias. Just really represent that, such that every frame is a painting. It's a single player and como una serie interactiva. So 1 to 8 players. Ya si os interesa la serie o no. Who weren't necessarily otra gamers are going to love this game as well, because it's a very mature, in-depth story. But this game really quiero jugar a ese juego y los cucumbers también. Because I'm bad. Muchas gracias, Rodenauer. Muchísimas gracias, Rodenauer. Ahí estamos. You discuss, you make decisions, and majority wins. It's like each Vamos a ver, gente, vamos a ver. Están jugando con el móvil, con los móviles. Take the cash. It's been a massive journey, and I can't believe we're just like so close, touching distance to this game. Yeah, I'm gonna miss it when it's done. Solo o para 8 jugadores. Bueno, pues ya tomaremos las decisiones. 19 de julio para el Game Pass. Muy bien. Check out what mysteries, adventures, estaba muy bien el Slime Rancher. La segunda parte. Waiting for us in the new vibrant world of Slime Rancher 2. Hola, Víctor Humphries. ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué colorido! Y va ahí el videojuego. ¡Viva el vino! ¡Y sácame foto! Abogado. ¡Chupi! ¡Chupi! Está recogiendo rábanos, vámonos. Nada por eso. Vámonos. Está dando comida a los animalillos estos. Está alimentando como si fuese esto una granja. Ajá. La de la marinera. Se lo traga todo. Qué colorido ese mundo. Salen pedos de colores, efectivamente. ¡Sí! Sacarle foto. Abogado. Me la meten hasta el fondo. No me dejen. Dame donaciones, dame. Escucha, no sé. No me dejen. Me la meten hasta el fondo. Dame donaciones, dame. Abogado. Abogado. Bueno, se ve muy bien, una vez más gráficamente muy bien. Y otro para el Game Pass, a ver. Ya cada cual.
Online Launcher también para el Game Pass. ¿Y este cuándo sale? Para finales de 2022. Seguimos aquí en Game Pass. Vamos para Game Pass. Hombre, Mayor Nelson. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Australia, niño. Vaya. Ya puede, ya puede. Coño, qué pedazo casa tiene. La madre que lo parió. Vaya casa que tiene el tío, ¿eh? No vive mal. Y su mujer es muy bonita. Oye, este tío es mi ídolo, ¿eh? Este tío es mi ídolo. Welcome back to Melbourne. It is so great to be here in person. Get ready for the showcase. Oye, está guapísima. Qué chula la camisa. Quiero. Dentro de media hora. No le va mal con el eurillo pasa a ese hombre, ¿no? Ahí en Australia jugando, di que sí. Ser mi jefe pipero no me deja ver el showcase, me hace trabajar. Mándalo a la mierda. El Forza Horizon 5, la expansión. So excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion for Forza Horizon 5. So, Mike, let's start with why the team decided to bring un genio. El Mike ese para hacerle una como a Kojima, a este hay que hacerle una estatua. Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. So we've been waiting for the right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5. Dile a tu jefe que aquí a partir de ahora mandas tú. Hot Wheels to life like never before with the power of the Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Yo Wheels creo que la chica esta está ahí entrevistándolo porque son ambos ingleses. Of the fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Wheels Academy and set out to take on Forza Horizon's most extreme racing yet and prove yourself a Hot Wheels legend. Let's go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water, and rumble tracks. So we spoke loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X. Ese amarillo me parece que no se encuentra en la naturaleza. The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the giant canyon off the intricately detailed rock formations. The ice cauldron, where frozen tundra drips into the glistening molten lava. In Forest Falls, you'll see a tree canopy towering over epic waterfalls. And finally, the visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. And there's more, because new players can jump into Forza Horizon 5 Hot Wheels as early as possible during the main game's initial experience. And how are people going to be able to use el DLC entra en el Game Pass? Porque recuerdo que el del Forza Horizon 4 entraba. Ya no lo recuerdo yo. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly snap together thanks to el color rubio en un RPG, You can then share your creations with the entire community for players to discover and play.
We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new el DLC va Hot Wheels aparte. events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible, Mike, but I'm going to ask En el you 4 the no most entraba. important question in the room. Can you tell me a bit more about the cars? Ya te pago aparte en el we Forza have Horizon 10 4. new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track. Empiezo a pensar que la gente que se pone la banderita es porque no le va muy bien en los amores. Fijaos lo que os digo. Creo que hay gente un poco solitaria So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op, so how en is su that privacidad. continuing in Hot Wheels? So, in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very start of the experience. Qué bonito in que es, co-op. qué una maravilla. You and your Qué friends bonito will que then es take on a Forza new Horizon 5, campaign, una preciosidad. moving your way up Ultra through faster jugable. and faster car Qué bonito classes que es. until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take Dentro on de the un world evento in de este Horizon tipo, Open aunque or esté team up with mostrando your friends to take muchos on juegos que a team of vosotros cars in the no Horizon interesarán o lo que Ooh, sea, I absolutely pero love tienen that. Final buen question ritmo now, though. When para can we ser expect to un play? evento de esta Yes, clase. so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC, and Steam. Mike, thank you so Muy bien. much for joining me. This has been so much fun, and I cannot wait to Y play. siempre ahí la entrevistita. Muy bien, muy bien. Hot Wheels. Esto es un anuncio del Fall Guy, bueno. Dice Gabriela, se ponen la banderita porque no tienen autoestima en absoluto. Eso también suele pasar. La gente que se coloca la banderita, la autoestima no está muy allá. Ojo. Estos son piperos. Una fiel recreación de lo que son los piperos. La graseria, que diga mugrencia, que diga un pipero. Por ahí dando vueltas. Tributo al tráiler del Halo 3 Diorama. Parodia del tráiler del Halo 3. Qué bonito. Now, onto our next block, pun intended, of course. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise you never knew you needed. I'm here with Dennis Rees from Mojang Studios, who has just released the world premiere trailer So el Minecraft Legends. Welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have Vamos a you. ver cómo es Minecraft This is a Legends. really exciting time for the team. Let's talk Minecraft. Este as a tenía muy whole, buena though. pinta. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft Este at estaba this muy bien. point. But that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Minecraft Legends. So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, just let us know what Minecraft Legends is. Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on this game for some time now. Está muy Minecraft blanco. Legends is an action strategy game. Is set in the Minecraft universe. And in order to build this, we really wanted to partner with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached Muy out with chulo. Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute piglins. And in those offensive, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You
going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the big ones and send them back to where they come from. I'm looking forward to it, and I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago, as a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the more popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, the project was codenamed Badger. El evento, la previa, an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg. Buen juego, saludo desde Argentina. César, te seguimos a muerte. Muchas gracias, César. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, and it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters and a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out. Tenía razón, acabo de mirar a Rubio, por ejemplo, y su mayor donador está en solo 50. PC, muchas gracias, Alessio Mensoide, muchas gracias por los 100 bits. Hola, puedo saludar a mi amiga Tessie. Es muy fan tuya y de Xbox. Muchas gracias, Alessio Mensoide. Muchas gracias por los 100 bits. Un abrazo grande. ¡Keke! ¡Sácame foto! Sácale foto. Se van ahora a Canadá. What up, everybody? It's your boy Kirsten, aka Von Doom, and we're here at Xbox Fan Fest. We got a whole lot for y'all to check out. Todo el mundo. Let's get it in. They asked me what year Halo came out, won this sweet jersey. I couldn't believe when I was here on site that I would Hay muchos asientos libres, no me jodas. Experience here, out of this world. It was really cool to see. I'm gonna go get my nails done because they have a nail station and these things need to be painted. Redfall looks dynamite, and come on, Diablo 4. Oh, it's so, why are you so gruesome? All bloody things. No, but it's great. I love it. Diablo 4 mola mucho. What a day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games. En Toronto estaban ahí los tíos. Catch you in the next one. Australia, ha salido Madrid, ha salido Toronto. ¿Qué? What the fuck, Muchas gracias, Javi Trujillo, 89. Muchas gracias por los 16 meses. El domingo pasado, Tito Phil sacó la anaconda a pasear. Este próximo domingo parece que se la va a sacar Tito Abascal en una semanita de anacondas verdes. ¡Viva Xbox! Un abrazo muy grande para Javi Trujillo. ¡Sí! ¡Viva el vino! Frente a juego. Pobrecito. Me recordaba al Mario más Rabbids. ¿Trabaja por México? Puede ser. Qué chulo ese, ¿eh? Me ha gustado mucho el estilo artístico. Lo ponen como si fuese uno cualquiera. I'm
I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, Gracias a Mr. Momber por los 13 meses. 13 meses ya, el número de la suerte, ahí estamos. Sí. I love it, and it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us. Sarita cara bonita, dicen aquí. Those developers bring nuevo their stories mapa en out. Call of Duty We think about it in three ways. You know, how do we create Igualito a que el PlayStation vibrant, Talents. engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as Aquí vos te well. presentas todos los indies con unos anuncios de minutos y Sony te hace un evento para ellos. Game demos to players. Sony no te hace Can you eventos tell us a little bit more directamente. about Project Moorcroft? Project Moorcroft, I know. I love these project names. I wish they would just let me name it, but they won't. Los nombres de los proyectos. A ver esto. Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can get that great feedback and players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so excited for what's going to come when we launch that. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, we still need to deepen it because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. Completely. So how will Microsoft help to further that front? Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Aquí Xbox, haciendo un and bar, my team yo in mientras particular, tanto. because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last day, which has been pretty cool. And the other thing that we did this year is for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. So what message would you like to leave for creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? I say, first of all, Casi mando a alguien a la puta calle, pero no. Meet people, connect with people, just how you and I connected actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started.
And once you have a game concept, you can also submit it online through ID@xbox.com. And then you can self-publish Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased. Dice que ella recomienda ir a trabajar a Xbox. Es su recomendación. Thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, recognizing that team is Ukrainian, they were based in Kiev. Están hablando de la situación Looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. This is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that, in fact, is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know now about the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today as part of the show. Bueno. ¿Va a poner contenido fuerte de Ucrania o cómo es esto? ¿De Stalker 2? 1-1-3. Esto de cómo el desarrollo de Stalker 2. Muchas gracias, Axel, por los 100 bits. Kojima dio a mamar la pipero. Cómo ha quedado Ucrania a los alrededores de su propia oficina. Y los desarrolladores cómo se van de Ucrania, cómo se están teniendo que ir de Ucrania. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок от рабочий день начинается тривоги. Під час сильних обстрілів ми біжимо в укриття. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Выходишь вечером, сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць. Я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну. Así como están viviendo ahora los del Stalker 2, de la marinera. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура, і в тому числі, наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр, я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И desde el principio de la guerra que no ha tenido contacto con sus padres. Ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет.
Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті, в центрі Європи, може статися Está de soldado. El líder de la inteligencia artificial del juego puede ser. El community manager también está de soldado, niño. El diseñador de narrativa del juego, están todos de soldados ucranianos. Слава Україні! Están de soldados los propios desarrolladores. Están en el frente. Madre mía, qué fuerte. Uf. Están de soldado ahí metidos. Madre mía. No, yo tampoco me lo esperaba. Joder. Madre mía. Pobrecillo, madre mía. Mal lo tiene que estar pasando. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we Esto es el Stalker 2, niño. The zone has remained stable Esto me da a mí que esto es el Stalker 2. We didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research, yo me compraré este juego. Esa gente lo tiene que estar pasando muy wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Se ve muy bien el juego, desde luego. Ese ya se ha metido en un follón gordo. A ver si luego resuben el vídeo, porque se ha visto muy poco de cómo empieza. Por razón se va a retrasar mucho el juego, porque estaban... En este caso se puede decir que la realidad supera la ficción, pues sí. Pues nada, al 2023 se va al Game Pass, pero no se sabe cuándo. Ya está. Ya se ha ido a la calle, ya se ha ido a la calle. Ya estaba molestando demasiado. Estabais todos, ¡que lo echen a la calle ya! Ya se ha ido a la puta calle, ya lo acabo de echar. Bueno, pues esto ha sido el evento. Pues te deja muy fuerte lo que le ha pasado a lo del Stalker 2, que recordemos que Portón al Patreon hizo un comentario de aquella manera diciendo, oh, mira, el Stalker 2 también se va al 2023, se quedan sin juego. Como riéndose el Portón al Patreon, en fin. Los pobrecillos pues lo están pasando pues muy mal. Y evidentemente en las condiciones pues no pueden trabajar bien, ¿no? Estarán en cualquier sitio, la habrán metido a esta gente. Un final para reflexionar, bueno, que todo es politiqueo asqueroso y que están pues jugando con los seres humanos, tanto rusos como ucranianos. Es una lástima que tanta gente se vea afectada y gente que no tiene culpa de nada. Y da mucha lástima de esta gente, da mucha lástima. Y dice Panzer, se me hace vídeo con la foto de los desarrolladores vestidos de soldado y sus oficinas nuevas. Pues sí, las oficinas nuevas, en qué condiciones tan asquerosas están trabajando y cómo lamentablemente los políticos del mundo están alargando una guerra a su favor, porque con toda guerra ya sabéis vosotros que se gana muchísimo dinero.
los aprovechados. Y ahora se está viendo que hay muchos países que quieren que la guerra se haga lo más larga posible para ellos ganar auténticos dinerales y por supuesto la gente empobrecerla al máximo y los ucranianos todos fuera de sus casas y en esas condiciones, todos los desarrolladores que estaban de puta madre y ahora están de puta pena. Los políticos saben cómo dar el mensaje populista de turno para controlar a las masas, eso por supuesto, pero hombre, hemos visto imágenes inequívocas de que están hechos una mierda y luego las imágenes de cómo estaban los estudios, los alrededores de los estudios del Stalker 2 antes de la guerra y cómo estaban después, que estaba todo hecho una mierda, vamos. Ay, 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 ay. Quien vaya a soportar el Chuchino Manuela, hay que hacer foto del tweet de Portola al Patreon antes de que lo borre. No sé si Poliwar lo tiene por ahí, la verdad. Dice, en el chat del canal de Xbox, los haters escribiendo arriba Rusia. Menudo hijos de puta. Es que ya no es que, porque en esta guerra ya se ve que políticamente no existen como en todas las guerras ni buenos ni malos. En este caso, bueno, vete tú a saber. Al principio creía que los malos eran los rusos, pero el Putin, pero a medida que esto se alarga, el Zelensky ese se ve que es un buen personajazo, vaya pinta, vaya personajazo, y que es simplemente un peón de Estados Unidos y del Biden, y que me da a mí la impresión de que los que han prendido fuego a algo que ya, bueno, el que le han echado gasolina a algo que ya estaba medio quemado, pues ha sido el Biden este que tiene que estar ganando mucho dinero con esta guerra. Con la guerra entre Ucrania y Rusia. Es que son muy puñeteros. Siempre las guerras las hacen en otros continentes. Pero bueno, ya está. Están ganando ahora mismo esa gente. Pero el malo era Trump. ¿Recuerda? Ya, con Trump no hubo ninguna guerra y tenía buenas relaciones con el Putin. Y justo entra Biden y guerra con Ucrania. Hombre, casualidad no es. Da lástima porque mueren muchos rusos, mueren muchos ucranianos y se van y se tienen que ir las familias ucranianas de Ucrania porque quieren esas órdenes mundiales y esos países pues ganar más pasta. Y es una lástima que hemos visto cómo afecta directamente a un estudio de desarrollo de videojuegos que están trabajando en una oficina maravillosa, con un videojuego maravilloso, con el sueño de cualquiera y que estaban luego hechos una puta mierda. La verdad es que es una lástima. Y luego es muy fuerte, ver a los desarrolladores del Stalker 2, que es que varios de ellos van a morir en la guerra. Porque lo hemos visto ahí de soldados y uno tenía una pedazo de ametralladora de 3 pares de cojones. Ese tío seguramente muera en el transcurso de los próximos meses. Entonces, y que no eran gente mindundi, por así decirlo, bueno, todo ser humano, pero me refiero que uno era el director de narrativa del juego, el otro era el que lleva ahí la inteligencia artificial, muy fuerte. Bueno. Muchas gracias, Liger30, muchas gracias, Liger, por los 8 meses. Tienes razón en lo de Rusia. Bueno, muchísimas gracias, Liger. Gracias por los 8 meses. Pues una lástima que se nota que hay gente que está sufriendo. Hemos visto que estaban trabajando de puta madre y uno que decía, estas son mis nuevas instalaciones. Y el tío estaba en el baño. Estaba a los pies de un váter. El desarrollador. Y así tiene que haber pues decenas de miles de ucranianos. Y bueno, y otros cientos de miles pues que no se encontrarán mucho mejor. Y es una lástima, pero bueno. Se hablaba de Trump, el viejo de Biden, por edad, un enajenado. No es por Biden, sino las grandes riquezas mundiales, que son los que controlan a Biden, lo que le dicen lo que tiene que hacer, y se están haciendo multimillonarios con la guerra de Ucrania, con todo lo que conlleva que haya una guerra, con todo lo del gas de Rusia, con todo lo que... Ucrania, que también es un país bastante rico.
en cuanto a trigo y en cuanto a todo. Y bueno, que es una lástima, la verdad es que es una lástima. No ha dejado un poco mal cuerpo. Es interesante, es un muy interesante mensaje este de Xbox para concienciar a la gente del sufrimiento de estos desarrolladores. Me ha parecido muy acertado esta conclusión del Xbox Showcase Extended porque si vemos, por ejemplo, Eurovisión, que lo ganó Ucrania, eso es tontería. O sea, eso ahí no te das cuenta de nada. Pero aquí a nosotros, que tanto nos gustan los videojuegos, que tanto... pues esto sí que es verdad que nos sienta mal, ¿no? Y esto sí que es verdad que nos preocupa. Pero bueno. Pues nada. Que sí, exactamente. Putin es un asesino como lo es Biden y como la gentuza esta. Pues sí, lo son. Porque si no fuesen asesinos, pues ya no habría guerra. ¿No sabéis lo que se suele decir? Que si uno no quiere, no hay pelea, pues ya está. Entonces, también un cuento un poco... Pero bueno. ¿Que si haré directo esta noche? Pues ya veremos. En fin, ya veré. Bueno, ya está el vídeo en YouTube de lo del Forza Horizon comparándose con el Gran Turismo 7. Ya tengo que cortar porque tengo que hacer una cosa en un restaurante, que no es comer. Bueno, un abrazo muy grande, chicos, un beso muy grande, que estéis muy bien. Hasta luego a todos, que estéis muy bien. Hasta luego, que estéis muy bien. Adiós. Estáis muy bien, adiós, adiósito.